Pues yo nací Antonio María Montijano Carbonell. Nací en Córdoba, del sur de España, el 7 de noviembre de 1924. Van a ser 100 años. Llegamos a ser 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres. Mis padres, Carlos Montijano Barón, y mi madre, Rosario Carbonell Muñoz, se conocieron, no sé cómo, fue el conocimiento cómo empezaron, pero desde el principio tuvieron idea de hacer un hogar cristiano. Se propusieron, entre otras cosas que yo no conozco, rezar el rosario todos los días y lo cumplieron. El rosario se rezaba en familia en mi casa. Vivimos y nacimos en casa de mi abuela Elisa Barón Jover, una anciana viuda. El jardín era mayor que la casa y el jardín con palmeras, con veredas, realmente para los hijos, los niños y los jóvenes que vivimos ahí, fue el lugar de juego y de reunión principal. Había un retablo que llaman, una imagen sobre el altar, pequeña, no era muy grande, pero era muy devota. Una Sagrada Familia, la Virgen, San José y el niño. El niño estaba dormidito, estaban sentados los padres, y el niño dormidito en las piernas de San José, y la Virgen, el niño dormido, y la Virgen solícita del niño por si despertaba, por si necesitaba algo. Estábamos en tiempo de persecución, los jesuitas habían sido expulsados de España, había algunos de incógnito, escondidos. Mi padre sufría porque él quería que nos hubiéramos educado con los jesuitas, como se educó él. Nosotros los jóvenes pertenecíamos a las congregaciones marianas, lo que ahora es CBX, Comunidad de Vida Cristiana, entonces se llamaban Congregaciones Marianas de San Estanislao de Cosca, se llamaban los Coscas, y de San Luis Gonzaga, los mayores, San Luis Gonzaga, los Luises y los Coscas. Pertenecimos a las congregaciones. Pues los jesuitas habían sido expulsados, habían perdido su iglesia, tenían una iglesia grande, se llamaba El Salvador. Esa iglesia, con la expulsión, la hicieron parroquia pública. Cuando llegaron los jesuitas, que permitieron que entraran de incógnito, por supuesto, les dieron una capilla, diríamos, un poco grande, que se llama San Hipólito, en un sitio céntrico, eso sí. Ahí vivían ellos, ahí teníamos las reuniones, los congregantes, Coscas y Luises. Y ahí íbamos con frecuencia a reunirnos. Ahí era la misa los domingos. Íbamos a participar toda la semana, toda la mañana, porque eran oficios largos. Íbamos con lo que llamaban las semanillas, que eran unos libros en latín y en castellano, para seguir los oficios que eran en latín, pero que se podían seguir en castellano. Hice la primera comunión con 6 años, junto con mi hermana Elisa, que tenía 7 años, y una prima hermana, Elisa también, como mi abuela, las dos. Y las 3 preparadas por las religiosas, yo creo que eran las que son de Oscus. Tenían ahí una casa, un recinto, y ahí tenían una capilla. Ellas nos prepararon a nosotros. No había tanta libertad como para hacer primeras comuniones en público. Yo, naturalmente, que hablé mucho con los jesuitas, porque en esa casa iban de incógnitos jesuitas, a veces, y religiosas, a veces pedían alojamiento. Como la casa era grande, era fácil alojarles ahí unos días. Y yo tenía ocasión de hablar con unos y con otros. Y para mí, eso de ser jesuita fue desde el principio. No tuve que pensar mucho. Con 19 años salí de casa. Mis padres me acompañaron al noviciado.
el noviciado estaba en el puerto de Santa María, que es al sur de España, en el Golfo de Cádiz, es Atlántico y Mediterráneo, cerca por tanto del estrecho de Gibraltar. Ahí fue, en esa casa que daba al mar, con una playa hermosa, ese es el puerto de Santa María. Ahí estuve 2 años de noviciado, como es la costumbre, 2 años de noviciado, se hacen los votos del bienio que llaman, y después se hacen estudios de juniorado, latín y griego, y son estudios de retórica, son 3 años. Ahí estuve, por tanto, 5 años. Terminados esos 5 años, pasábamos a estudiar filosofía. Los jóvenes de Toledo venían a estudiar la teología después en Granada, España, y nosotros, los de Andalucía, íbamos a estudiar la filosofía en Madrid. En Madrid estudié los 3 años de filosofía, 3 años anteriores a salir a hacer el magisterio. No sé si ustedes todos conocen que el magisterio son unos años, ordinariamente son 3, algunas veces son 4, pero ordinario 3. Y son años de formación, pero trabajando ya, trabajando. Me mandaron al colegio de San Felipe Neri, de Riobamba. Yo trabajaba con los internos, porque sobre todo los días de vacación tenía que acompañarlos, tenía que sacarlos fuera de paseo, tenía que preocuparme de ellos en el estudio, pero no dejaba de tener también clases con los externos, que estudiaban juntos. Magisterio es una época en que hay que enseñar, acompañar a los jóvenes y enseñar de ordinario, enseñar de cosas que uno no sabe. Tiene uno que estudiar para enseñar. A mí me tocó enseñar, por ejemplo, geografía de Europa, que esa no fue tan difícil, aritmética, que tampoco fue tan difícil. Y entre ellos me acuerdo que estaba que fue presidente de la República después, Hurtado, presidente Hurtado. Después del magisterio estudié la teología en Granada, donde, como dije, venían a estudiar también los de la provincia de Toledo. Me ordené a los 3 años, como era costumbre, a los 3 años de teología, y el 4º año se estudiaba ya siendo ordenado de sacerdote. Después de teología, después de hacer los 4 años de teología, y sí, hacemos un año que se llama de tercera aprobación. Es como un año de noviciado, son 10 meses. Se hace otra vez el mes de ejercicio completo, y con la experiencia que se tiene ya y el conocimiento que se ha adquirido en los años que se llevan, pues es un año importante de integración y de terminar la formación, la época de formación directa primaria. Yo la hice en Murcia, en un terceronado que se llamaba San Jerónimo. Terminada la tercera aprobación, yo ya pertenecía a Ecuador, porque no les he dicho que estando yo en magisterio, la Ecuador, que pertenecía a la provincia bética, que era la mía, se independizó, se hizo ya viceprovincia dependiente, viceprovincia independiente. Y entonces yo, terminada los estudios, volví a Ecuador. Estuve en Quito, en la iglesia de la compañía. Ahí tenía yo que confesar las misas de la mañana, las misas de la tarde. Además, ahí estaba entonces el colegio San Gabriel, que había estado ahí, ya se había trasladado al norte, al actual colegio. Y ahí estaba lo que se llamaba el Colegio Gonzaga. Ahí comenzó el Colegio Gonzaga. Yo trabajaba un poco en el Colegio Gonzaga y trabajaba en la compañía, en la iglesia, confesando mañana y tarde, y trabajé bastante en el movimiento familiar cristiano que estaba comenzando entonces, con un sacerdote, padre Ruiz Navas, que después fue obispo. Me acuerdo que estando con él, dimos por primera vez, porque no había entonces, un curso de preparación al matrimonio.
Me acuerdo que fue en Quito, en la Cámara de Comercio. Reunió a parejas de jóvenes que iban a casarse y se les dio rápidamente, en pocos días, un cursillo de preparación. Eso fue para mí un trabajo de comienzo, porque yo en gran parte me he dedicado a la preparación al matrimonio, en un sitio y en otro. En Manta, hasta la última hora, estuve yo un fin de semana en la parroquia de la Merced y también en la casa que está junto a la parroquia de la Merced, la San Claver, con una casa de retiro, que entonces había espacio grande, después se ha ido recortando, pero abierto al mar, al Pacífico, una vista hermosa. Mi trabajo fundamental fue la preparación al matrimonio, las confesiones. No recuerdo yo de haberme negado a confesar nunca que me han pedido. Confesaba en el confesionario, en la misa de la mañana, en la misa de la tarde, y cuando pedían, incluso en alguna casa enfermo. Yo he pensado que mi trabajo principal ha sido estar en Manta. Yo he estado en Manta nada menos que 38 años. En Manta no había parroquia. Manta era un cantón grande, no tenía todavía mucha población en la ciudad, pero estaba sin nada. Había una capilla que habían hecho de madera. El padre Julio Pierre Gros fue el primer párroco. Ahí estuvo luchando 21 años hasta que murió. La parroquia estuvo a punto de dejarse porque ya hubo un rato que el provincial dijo, mire, el padre Julio ya no puede, no tengo quien lleve la parroquia, y va a dejarla. Un padre vasco, Luis Olascoaga, se enteró de que iban a dejar los jesuitas Manta. Dijo, no, ¿cómo van a dejar Manta? No dejen, yo estoy dispuesto. Él era profesor de San Gabriel. Se ofreció, pidió, hasta que el obispo, el padre provincial dijo, voy a hablar con el obispo, porque yo ya le dije que dejábamos la parroquia. Habló con el obispo de Nuevo y le dijo, mire, hay un padre que está empeñado en que no dejemos la parroquia, que él está dispuesto a trabajar ahí. Ahí estuvo el padre Hermida, un jesuita que entró ya sacerdote, se hizo jesuita ya sacerdote, era de Cuenca, estuvo 3 veces de párroco. Él era entonces por tercera vez párroco. Estaba ahí trabajando el padre Luis Olascoaga y estaba un padre ya mayor también, los 3 más de 70 años, los 3 mayores, ya no estaban para caminar mucho. La ciudad iba creciendo, pero la parroquia no podía, era la única parroquia con los salesianos que estaban comenzando. Entonces, el padre provincial de entonces, Luis Ambrosio Cruz, en aquel año que se cumplían 50 años de que el padre Julito había fundado la parroquia de la Merced, ya él había muerto, había sido 50 años difíciles, pero él dijo, no, hay que ayudar a esta parroquia de Manta. Y entonces hizo un pequeño equipo, padre Casaña, padre Fierro, Rodríguez Gavarrón y yo. Los 4 fuimos con él. A los 50 años de empezar la fundación de la parroquia, me acuerdo, una noche llegamos a la misa de la noche en la parroquia, con presencia del señor obispo, del padre provincial, los 4 nos presentaban ahí para entregar a la parroquia y decir, aquí tenemos un elemento joven, que ya los 3 padres ya no podían hacer mayor cosa. El doctor Vilulfo Cedeño Sánchez, como representante de la ciudad, dio unas palabras de acogida con grande elogio de la compañía, por supuesto, y empezamos el trabajo. Y recorriendo la ciudad, pues vimos que hay la zona, esta zona del río, el río Manta, divide, de algún modo divide en alguna parte. Y esa parte estaba tremendamente abandonada. Ahí no había nada. No había ningún centro de atención. Entonces dijimos, aquí hay que trabajar. Y ahí comenzamos
dijimos, ¿cómo? Hay que hacer aquí un dispensario médico. Esta gente no tiene nada. Y entonces el padre Casaña arrendó, que era el padre Casaña, si le conocieron ustedes, era el alma del equipo que nos llevaron. Entonces arrendó una casa pobre, pequeña, consiguió que las misioneras sociales de la iglesia, que estaban en Loja, vinieran a ayudarnos a trabajar. Hicieron un dispensario médico de atención primaria. Ahí no se hacía más que poner las medicinas, algún médico voluntario daba unas horas de consulta, alguna hora. Hubo varios médicos que nos ayudaron al principio. Y ahí comenzó el dispensario médico. Hace 48 años de eso. 48 años de esa fundación. Eso era un sitio de vivienda de las monjas. En la sala abrían y eran el sitio de atención a los enfermos que acudían a ellos. A veces tenían que poner inyecciones, tenían que hacer alguna curación, tenían que atender el médico las horas que daba. Pasado el tiempo, ese galpón que hicieron los salesianos fue el comienzo de lo que ahora es. Ahí comenzó, y comenzó primero muy modestamente. Otra vez se cambió la entrada, en lugar de ser de costado se puso atrás, y ahí delante se construyó otra parte de la... Entonces, eso fue creciendo poco a poco. Se compró un solar detrás, se hizo una capilla donde tuvimos misa todas las noches. Esa capilla, con el tiempo, a mí me dieron la imagen de la Sagrada Familia. Y yo esa imagen de la Sagrada Familia conseguí traerla de España en conserva. Isabel me trajo, pero ya metida bien, bien encajada en una... Y esa fue la que estuvo en la capilla. No era muy grande, por eso estuvo en un lado, el lado de la capilla tampoco era grande, pero... Y esa capilla, con el tiempo, cuando nosotros dejamos de trabajo ya directo, como se hizo parroquia. Eso es parroquia de la Sagrada Familia. Esa imagen de la Sagrada Familia está allá. Y eso es un centro que ha seguido creciendo. Y ha seguido creciendo y tiene atención diaria. Yo justamente llamé y vi cuánta gente trabajaba ahí. Hoy hay 15 médicos que ayudan a trabajar ahí. Naturalmente, no todos juntos, no todos el mismo día. Hay médicos que se turnan. Hay alguno que va todos los días. Hay una atención de unas 60 o 80 personas de distintas clases diariamente. Están colaborando unas 13 mujeres y 2 hombres. La mujer ha sido siempre la que ha trabajado en la fundación. Desde el principio fueron las monjas y después fueron mujeres algunas formadas ahí. Entonces, esa es una obra que gracias a muchas ayudas que tenemos de fuera y de dentro. El padre provincial Gustavo, por ejemplo, nos ayudó bastante anteriormente. El actual padre provincial está queriendo también seguir y sigue ayudando. Por tanto, tenemos que agradecer y pensar que esa es una obra importante de ayuda social. No solamente lo que se hizo, sino lo que se sigue haciendo. Ahora, el barrio ha cambiado notablemente. Ya no hay gente dispersa, abandonada, que tengan que ir corriendo a buscar. Hay atención en el barrio. Tienen un centro médico. Una de las cosas que no les he dicho y se hizo pronto fue comedor infantil. Eso comenzaron las monjas. Comedor infantil porque había hambre. Entonces había un comedor infantil grande. También se daba comida a los ancianos, que algunos creo que les llevaban a la casa la comida. Eso fue creciendo y se hizo un barrio que envidian porque ya tiene atenciones que no tienen todos los barrios. Creo que eso es digno de verse y de verse de cerca. Yo les invito, si tienen ocasión, a asomarse por allá y ver
Adelante, porque hay mucho que hacer, porque la familia puede y debe mejorar, porque los niños deben ser mejor nutridos, porque los matrimonios no se han de hacer antes de tiempo, no han de hacerlo los adolescentes, sino las personas formadas. Y creo que estamos llamados todos, de alguna manera que podamos a colaborar en los grandes problemas que tiene planteada la provincia, Ecuador. Ecuador es un país hermoso, a trabajar más por la familia, porque la familia es el resumen de la nación, de la ciudad. Todos pertenecemos a una familia, todos somos miembros de una familia, entonces a trabajar más por la familia, a mejorar la familia y mejoramos la nación, indudablemente, mejoramos la nación. Entonces, se me ocurre eso porque yo he trabajado con familia y veo que es importante eso.